Fiebre Negra es un libro de Miguel Rosenzweig, ¿lo pronuncié bien? Sí, señor. Rosenzweig, que habla de la verdadera historia de los negros en la Argentina. ¿Qué es lo que realmente sucedió con los negros? Siempre uno se pregunta por qué uno cruza el charco y está lleno de negros. ¿Por qué el Uruguay es un país más alegre que el argentino? Y esto es así. Saben que me considero totalmente argentino y uruguayo. No sean acá infantiles y no traten de ver en mí algo que no hay. Yo veo, que si quieren un día les hago la lista. Mañana les hago la lista de los pros y los contras de la Argentina y del Uruguay. Dale. Pero, por ejemplo, ¿por qué no existe la iglesia en el Uruguay? Esa es una de las causas. Pero para que nos cuente mejor Miguel, vamos a darle el micrófono a él, haciendo un versito. Miguel, ¿cómo se te ocurre? ¿Cuántos años tenés primero? 38. Me parecías que eras joven. ¿Y por qué te interesó este libro, este tema? Bueno, en realidad un poco la parte subjetiva tiene que ver con lo que vos decís, ¿no? El espejo más claro es Montevideo, por las similitudes de la supuesta benevolencia, la esclavitud, la diferencia de la esclavitud entre Buenos Aires y Montevideo por un lado, versus lo terrible de la esclavitud en Brasil, en Colombia, etcétera. Pero si en Buenos Aires y en Montevideo la esclavitud fue benévola, cosa que después se va a revelar absolutamente falsa, ¿por qué en Montevideo sigue habiendo negros y en Buenos Aires no? ¿De dónde vienen nuestros negros? ¿Del África? Sí, eso por supuesto. La trata de esclavos es... ¿En qué época vienen? Vos pensá, por ejemplo, que... Pero espera un poquito, porque hay gente que ni sabe de esto. Vamos a desayunarlos, porque cuando uno está en un tema, habla como desde la M y hay que empezar desde la A. Ok, datos para desayunar. Dale. Censos oficiales en Buenos Aires del siglo XIX. Censos oficiales. Oficiales significa que está todo el mundo desesperado con tal de no aparecer como negro. Es decir, todas las cifras, si están redondeadas para abajo. Buenos Aires, 30 y pico % de población negra. Córdoba, muchísimo. 50% de población negra. Córdoba, 50% de población negra. Santa Fe, 60% de población negra. ¿60%? Exactamente. San Martín escribe una carta en 1815, una carta al gobierno de Buenos Aires, pidiéndole por favor que cense la cantidad de negros que sería posible reclutar para la campaña por la independencia. Le contestan 400.000 negros en una población de poco más. O sea que como dato demográfico es un gran signo de interrogación el que se genera diciendo, bueno, ¿dónde fueron a parar todos esos negros, no? Por supuesto que la historia oficial, muy por arriba, con muy poco desarrollo, con muy poca revisión, tiene algunos argumentos para justificar la supuesta extinción de los negros de Buenos Aires. Si querés te cuento cuáles son y cómo la novela se relaciona con esos argumentos desde la ficción. Sí. Y cómo se relacionan también los investigadores. Sí, aclaremos que es una novela. Sí. En realidad, ojalá que lo que genere la novela, que de alguna manera ya lo está generando, haga que laburos grosísimos, como por ejemplo el que hizo el antropólogo Francisco Carnese con el censo de argentinos que tendrían alguna ascendencia afroargentina, y arrojan resultados sorpresivos, como que el 10% de la población argentina actual tiene alguna ascendencia afroargentina. Porque dicen que por ejemplo, en Estados Unidos se dice que just one drop, dicen los negros, ese es como el lema, solamente una gota de sangre africana ya te convierte en negro. Claro, o por lo menos te convierte en algo que no deberías desdeñar tan fácilmente, ¿no es cierto? Porque ¿vos conocías este lema de los negros norteamericanos? ¿Si lo conocía? Sí. No. Bueno, ellos dicen just one drop, solamente una gota de sangre africana te convierte en negro. Creo que es... acertado. Sí. Además, en realidad cuando vos empezás a ajustar un poco
los binoculares te vas dando cuenta de que estamos llenos de afro en todos lados y que existe lo afro en Argentina. O sea que la primera hipótesis que se cae es mejor dicho, es la tesis que dice en Argentina negros no hay, ¿no? Vos sabés que uno de los trabajos más interesantes que hay, que es de Andrews, lamentablemente tuvo que venir un inglés a desasnarnos en el asunto, empieza con esa frase construida con una gramática tan nuestra, que es: en Buenos Aires negros no hay. Y a partir de ahí dedica todo el libro a negar esa tesis y a plantear dos hipótesis muy interesantes, novedosas, diferentes a estos argumentos que todavía te debo de la historia oficial, que son la hipótesis de la invisibilidad, es decir, cómo se puede invisibilizar algo que, si se ajusta un poco el foco, se ve. Y la segunda hipótesis, que los investigadores empiezan a manejar cada vez con más aceptación, es la del genocidio. Es decir, un genocidio repartido a lo largo de 50 años, con picos, por ejemplo, en la epidemia de fiebre amarilla, en 1871, pico porque la cantidad de muertos en ese momento es muy alta, y de muertes que tienen que ver con la fiebre y muertes que no tienen que ver con la fiebre. Encerronas, traiciones, qué sé yo, encerrarte. En ese momento, en el 1871, en la epidemia de fiebre amarilla, o sea que todavía no se sabe que es el mosquito el que contagia y pensaban que eran los negros. De la fiebre. Y pensaban... Entonces hay mucha superstición alrededor de cómo se contagia la fiebre. Y pensaban que eran los negros. Exactamente. Entonces imagínate que el negro, que tiene un valor, en algunas casas tiene un valor menor al de un perro, digamos, equivalente, digamos, al de un cerdo, que si está sano lo quiero porque me sirve, si está enfermo lo mato sin ningún tipo de miramiento. Al perro, si está enfermo, lo llevo al veterinario. Imagínate la mínima sospecha, cuando huyo hacia el límpido norte, escapando del sur, que es donde están los focos de fiebre, la mínima sospecha de que mi negro tenga fiebre, ¿qué hago con ese negro? Con mucha benevolencia lo encierro, y sin miramientos lo mato. Lo mato.